Dios le bendiga a todos en este día. Estamos súper emocionados que estamos a días al inicio de nuestra segunda conferencia Exponencio en español este viernes, que abrimos a la 1 de la tarde. Pero sin embargo, nos hemos dedicado como Exponencio Español a ofrecerte los recursos que van a edificar tu vida, edificar tu ministerio, edificar a tu liderazgo, porque creemos en la expansión del reino de Dios. Hemos descubierto que juntos somos mejores. Así que queremos desarrollar no solamente la gran comisión, el gran mandamiento, pero también se le ha añadido algo este año, la gran colaboración. Y con eso dicho, tenemos esta tarde a dos invitados especiales. Tenemos al pastor René Molina, que incluso es mi pastor personal. Así que no lo menciono primero porque es mi pastor, sino que sí es la lista de este. Pero Está bien, tú dale. Yo me sujeto, yo me sujeto. Qué bueno. Buena oveja, buena oveja. Relación. Pero Pastor Molina y su esposa, mi pastora Annelady, son los pastores principales y fundadores de Restauración Los Ángeles. Iniciaron su ministerio en la ciudad de Los Ángeles, California, con 30 personas el 1 de diciembre de 1986. Han desarrollado su ministerio pastoral por 34 años y 32 al frente de la presente congregación. La visión del Espíritu Santo en ellos es formar generaciones bíblicas, saludables y sobrenaturales, comprometidos con el reino de Dios. A través de su ministerio se han establecido más de 50 iglesias en toda la Unión Americana, Canadá y México. En el presente atienden una congregación de 2,500 personas. Igual tenemos desde El Paso, Texas. Eso. Nuestro pastor amigo Chris Richard es pastor principal de la iglesia Vino Nuevo en El Paso, una iglesia con 5 campus, 3 en la ciudad del Paso, 1 en San Antonio y una más en Chihuahua. También es director del ministerio de Hombre a Hombre, fundador de Visión Juvenil y creador de El Vaquero Vázquez. Mira nomás. Te estás yendo lejos a la historia. Por lo menos tienen detalles para conocerlos bien esta noche. Su pasión ha siempre sido ayudar a otros a ser mejores y a lograr el propósito de Dios en su vida. Así que vamos a entrar directamente para poder recibir esta impartición y esta información que yo sé que va a edificar nuestra vida. Así esta noche queremos desarrollar el tema repensar la multiplicación. Mira nomás, repensar la multiplicación. Yo creo que aunque lo hemos logrado o lo hemos manejado, siempre es bueno repensar las cosas, porque en el acto de repensar se puede descubrir nuevas formas, nuevos modelos y nuevas formas de llevar a cabo este tema. Pastor René, comenzando con usted, comparte un poco de cómo tenemos que repensar el tema de la multiplicación, porque muchos líderes se han afanado en multiplicar su propio reino, pero debemos de tener una mentalidad para multiplicar el reino de Dios. Puede hablar de la visión que los ha llevado a plantar más de 50 iglesias y la visión a seguir plantando iglesias que plantan más iglesias. ¿Nos puede desarrollar ese tema, por favor? Bueno, gracias, Iwelda. Gracias, Javier. Gracias por el honor de estar aquí, compartir también con nuestro querido Chris Richard, pastor a quien también amamos y admiramos. Fue un honor haber estado con ustedes hace algunos años allá por El Paso, Texas. Sí. Gracias. Y bueno, un saludo a todos los que están conectados, escuchando cómo podemos con humildad compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias. Yo creo, Javier, que en el caso particular, lo nuestro ha sido un proceso. Creo que a través de los años han ocurrido, pensaba antes de esta reunión, cómo Dios ha ocupado estaciones en nuestra vida, etapas en nuestra vida.
y cómo el Espíritu Santo ha tomado cada una de estas etapas para ir no solamente formando nuestra vida, nuestro ministerio, las personas a las que de alguna manera hemos afectado, pero también la forma en que estamos desarrollando la tarea ministerial. Entonces, pensar que la vida de uno es solamente un único capítulo, yo creo que no es correcto. Yo creo que la vida está llena de decisiones. Hace unos días compartíamos un devocional con mi esposa y hablábamos sobre cómo la vida es como un rompecabezas y cómo cada pieza del rompecabezas es una decisión, ya sea una decisión positiva o una decisión negativa, pero que de alguna manera va a afectar la figura que comprende el rompecabezas. Yo creo que es igual el ministerio. Comenzamos este ministerio con mi esposa cuando teníamos 23 años aproximadamente. Ya habíamos tenido una experiencia pastoral en San Francisco, California. Habíamos empezado una congregación con apenas 8 miembros, 8 personas. Allí pues teníamos ya 21 años, casi 22, pero yo creo que cada una de esas experiencias fue un peldaño en nuestra vida. Cuando iniciamos la segunda experiencia pastoral en los Estados Unidos, nuestra pasión es y ha sido siempre servir. Nosotros no buscamos otra cosa más que servir. Y comenzamos a hacer eso con mi esposa, de tal manera que Dios nos ha dado una gracia y eso pues es algo que lo reparte, como decía la misma pregunta, de multiplicación. Dios nos ha bendecido por su gracia con ministerios que han tenido evidencia, que han tenido frutos. Pero honestamente yo voy a reconocer lo que en una parte de mi vida yo no podía diferenciar, aunque sabía que existían las palabras, pero yo no podía tanto diferenciar entre multiplicación y crecimiento. Básicamente lo que hacía era unirlas, ¿verdad? Y para mí multiplicación era lo mismo, casi como prima hermana del crecimiento. Y entonces el detalle es de que cuando comenzamos a ver la mano de Dios, imagínense, la segunda iglesia en Los Ángeles la comenzamos, como lo dijo Huelna, el 1 de diciembre del 86, comenzamos con 30 personas. A los 2 años ya teníamos alrededor de unas 130 personas. A los 3 años teníamos 250 personas. A los 4 años estábamos en los 300. A los 7 años ya estábamos casi en 800. A los 9 estábamos ya casi en 1000. A los 10, 11, 12 ya nosotros éramos 2000, 3000, 4000, 5000. De tal manera que Dios comenzó a bendecirnos de una forma tan sobrenatural que nosotros no podíamos sino reconocer que era el resultado de la gracia de Dios. Ahora, aquí ocurre algo sumamente interesante. Imagínense tener un ministerio tan numeroso, voy a decirlo, que no éramos el único en Los Ángeles, pero eran tantas personas que se volvió necesario. Las personas venían de diferentes puntos del condado de Los Ángeles. Unos viajaban 5 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. Y entonces se fue volviendo necesario abrir campus en otros lugares y lo comenzamos a hacer. Literalmente nosotros con mi esposa nos desprendimos de miles de personas. Y lo digo con humildad. De miles de personas. A nosotros no nos interesaba soltar 100 personas, 200 personas, 300 personas y comenzamos a enviar gente a diferentes lugares. Así es como nosotros comenzamos a abrir muchos campus. Entonces, esa fue una etapa importante porque eso nos fue formando, eso nos fue labrando el carácter, porque ya luego vendría la otra parte, ¿verdad? Que sería necesario entrar en otra dinámica
porque donde nosotros estábamos adoleciendo, y yo lo reconozco, imagínense con una iglesia de casi 5,000 miembros, habiendo abierto iglesias por tantos lados, nosotros teníamos el adolecer de una situación y era la falta de discipulado. Entonces, aquí es donde entra la diferencia entre multiplicación y crecimiento. Porque el crecimiento no tiene que ver con números, con cantidades. Hay un libro que el doctor Cho escribió que me encanta mucho. El solo título, obviamente ya lo he leído, pero el solo título es impactante y el título del libro es Mucho más que números. Y entonces uno se da cuenta que uno puede tener iglesias numerosas, pero no tener iglesias saludables, no tener iglesias discipuladas. Y nosotros teníamos una iglesia numerosa, pero no teníamos una iglesia madura. Ahora, ¿cuándo me vine a dar cuenta yo de eso? Cuando yo mismo me vi en la necesidad de desarrollar también, de madurar también. Ahora, aquí ocurría algo. A causa de mi denominación, nosotros éramos muy, bueno, digo nosotros, en Los Ángeles éramos muy religiosos, muy herméticos. O sea que no había santo como nosotros, no había iglesia mejor que la nuestra. No sé cuántos dicen amén y levantan las manos. Pero lo interesante es de que el Espíritu Santo nos comenzó a hacer entender que el reino de Dios era más grande que nuestra denominación. Y que la forma de ver iglesia y multiplicarnos como iglesia no solo era la manera como nosotros la veíamos. Y aquí fue donde Dios nos comenzó a exponer a otros ministerios. Y comenzamos a ver gente que estaba mucho más adelante que nosotros y que veían la vida mucho más amplia que nosotros en el hecho de hacer iglesia. Ahora, estoy hablando de ministerios prósperos, de ministerios estables, de ministerios saludables, de ministerios sobrenaturales, poderosos, donde tú te creías que eras la única Coca-Cola en el desierto y el Espíritu Santo te decía, no, yo tengo mucha gente, yo tengo muchos ministerios que están haciendo cosas interesantes que tú no estás haciendo. Por ejemplo, la relación con el Espíritu Santo, yo la aprendí en Corea con el doctor Cho, la fui a aprender a Colombia con los pastores Rodríguez, la aprendí en Guatemala con el pastor Cashiruna, aprendí lo de una iglesia saludable con el pastor Rick Warren, aprendí cómo atender a las nuevas generaciones con la iglesia de Bethel en el norte de California. O sea, Dios comenzó a usar muchas formas de demostrarme que no solo se trataba de tener iglesias numerosas, sino que era necesario tener iglesias saludables. Entonces, eso me llevó a la otra etapa, al otro capítulo, y fue el capítulo donde yo tuve que abrir mi mente, mis emociones, mi corazón, y decirle al Espíritu Santo, yo ya no quiero guiar la iglesia como yo creo, donde el centro de todo es uno. Y como decíamos, ¿verdad? Y lo señalaban muy correctamente, esto es no es la gran comisión solamente, sino que es la gran colaboración, donde yo necesito al pastor Richard y él me necesita a mí, donde yo necesito a Huelna y Huelna me necesita a mí, y a cada uno de los que estamos ahí. Fue difícil, y los que nos conocen saben de qué estoy hablando, porque romper ese molde que te lleva a entender que necesitas hacer el reino efectivamente colaborando con otros ministerios, eso es algo que solo el Espíritu de Dios te puede llevar a hacer. Entonces, yo me recuerdo que nosotros tomamos la decisión y hoy por hoy, aunque hubo gente que no estuvo de acuerdo con ese cambio de ir de lo numérico a lo maduro o al discipulado, mucha gente que estaba adaptada a la forma de cómo nosotros veíamos el reino, comenzó a dejar la iglesia, de tal manera que gente que estaba formada de esa manera cerrada, como habíamos sido formados, comenzó a dejar nuestra iglesia y nosotros, fueron años muy difíciles, porque fueron casi un total como unos 9 años muy difíciles, y los que nos conocen en Los Ángeles saben de qué estoy hablando,
Pero hoy por hoy, le doy gracias a Dios porque pude darme cuenta que es un honor abrir iglesias, que es un honor salvar personas, que es un honor alcanzar familia por miles, pero también es un honor formar gente para que ellos formen a otros. Hoy, muchos de los que nosotros formamos y enviamos ya abrieron ya no solo iglesias e hijas, ahora también abrieron iglesias nietas y bisnietas, de tal manera que el reino se está expandiendo y lo más importante es que el nombre de Jesús está siendo glorificado. Porque como dijimos al principio, no es tanto nuestro nombre o nuestra denominación, es el reino de Dios, es el rey del reino, es el mensaje del rey del reino, eso es lo que importa. Así es que esa es mi experiencia brevemente, pero para mí ha sido un honor ser parte de todo este proceso. Como les dije al principio, son etapas en mi vida, en nuestra vida como pastores con mi esposa, pero no nos arrepentimos de haber entrado a todo esto. Así es que esa es mi corta experiencia. Gracias, Pastor René. Tenemos unos 4 minutos antes de pasar el tiempo a Pastor Richard. ¿Puede enfatizar un poco? Me resaltan 2 cosas primordiales. 1, mencionó la palabra proceso, y 2, mencionó la importancia de rendirnos al Espíritu Santo. Sí. Que yo creo que esos 2 temas causan un conflicto interno en el corazón del pastor, cuando el pastor quiere llevar a cabo la multiplicación solamente a través de estrategias, pero el proceso que el Espíritu Santo a lo mejor quiere llevar con ese pastor conflicta con el corazón. ¿Puede enfatizar un poquito en esas 2 áreas, proceso y rendimiento al Espíritu Santo? Bueno, yo creo que proceso porque nunca vamos a dejar de aprender. El día que nosotros digamos que ya lo sabemos todo, ya despidámonos de esta tierra porque no tenemos nada que hacer. Entonces, los procesos son importantes porque te hacen mejor cada día. Y te hacen mejor no solo para ser mejor tú, sino para ser mejor a todos los que tú estás influenciando. Ese es por un lado los procesos. Dios pudo haber hecho toda la creación en un solo día, pero ocupó 6 días, habla de procesos. Luego, rendirnos al Espíritu Santo, ese es un rollo fuerte. Porque les cuento algo rapidito que yo le pregunté a un teólogo que admiro mucho, un hombre increíblemente, él se llama Justo González, que algunos quizás lo han oído, pero un día en una reunión le dije, doctor, ¿por qué a los pastores nos cuesta tanto rendirnos al Espíritu Santo y a su gobierno? Y él me respondió, sencillamente porque el Espíritu Santo es un perfecto revolucionario. Entonces, a los pastores, dijo él, nos gusta tener el control de la iglesia, pero no nos gusta darle al Espíritu Santo el control de nuestros ministerios. Así es que imagínense qué relajo me armó el Espíritu Santo, pero ya hasta el día de un relajo santo. Pero el día de hoy bendigo su nombre y bendigo lo que él hizo ante esa rendición que él nos permitió hacer y que seguimos haciendo. Yo creo que esa es una lección de todos los días para uno, porque nuestra carnalidad, nuestra inclinación es seguir nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas. Sí. Y eso para mí siempre ha marcado mi vida, porque desde que lo conozco, usted siempre está hablándome que el secreto está en el secreto. Las cosas no me salen bien y estoy batallando con una decisión, estoy batallando con el factor humano. Siempre me recuerdo que usted me dice, el secreto está en el secreto. Y a veces como seres humanos se nos olvida eso, porque yo creo que por la dinámica y por la manera que estamos formados, nos inclinamos más a nuestros dones y habilidades que al Espíritu Santo, porque obviamente pues es algo más natural. Pero gracias Pastor por ese pensamiento y gracias por las palabras. Yo creo que algo que siempre tenemos que recordarnos es que cuando pensemos que ya lo sabemos todo, es cuando ya nosotros estamos finalizados. Que nos entierren ya. Gracias, Pastor. Pastor Chris Richards desde Texas. ¿Cómo está el calor? El Paso, Texas, donde está a 109 ahorita. Oh my God.
Creo que estamos en la antesala del infierno. Dios santo. Creo que sí, porque en California tenemos un clima muy, muy hermoso, 84 grados. de 4, Oh, y estamos reclamando. Gracias, Pastor Chris Richards, por su tiempo, por su disposición de construir y impartir a esta generación. ¿Nos puede compartir un poco de qué se necesita hacer para repensar multiplicación y invertir en las nuevas generaciones? Porque mucho tiempo líderes han querido tener todo el spotlight. Por ejemplo, esta es mi plataforma. No han sido generosos con sus plataformas. Pero si queremos repensar la multiplicación, requiere que dejemos que líderes emergentes tomen o compartan la plataforma con nosotros. sí, es sumamente importante y un honor compartir este tiempo con el pastor René. Al pastor René lo hemos tenido en el Congreso de Hombre a Hombre, hemos compartido ahí en su congregación, un increíble hombre y wow, me siento honrado y con una humildad de estar aquí con él. Pero Gracias. un versículo que a mí me ha ministrado mucho es 2 de Timoteo 2:2. Y es Pablo hablando y él le dice a Timoteo, le dice, lo que has oído de mí en presencia de otros, dice, esto que enseña a hombres o mujeres jóvenes, ¿verdad? Enseña a otros que sean que fieles para enseñar a otros. Entonces, aquí hay esa multiplicación. Es Pablo, este hombre ya mayor, anciano, pasándolo a Timoteo y diciéndole a Timoteo, Timoteo, no es nomás para que tú lo tomes y corras con ello, es para que tú lo tomes y tú lo pases a la siguiente generación. Y no es para que ellos lo retengan, es para que lo vayan pasando. Y Pablo ejemplifica esto. Si leemos, me encanta al final del libro de Romanos y Colosenses, Pablo de repente empieza a dar una lista larga de hombres, personas que están colaborando con él, en lo cual él ha estado sembrando su vida. Menciona él a Silas, a Timoteo, a Tito, a Lucio, a Jasón, a Sosipater, a Tercio, a Gallo, a Erasto, a Cuarto, a Tíquico, a Onésimo, a Aristarco, a Marcos, a Justo, a Epafras, a Lucas, a Demas. Todos estos nombres, personas que tal vez muchos de ellos, algunos hemos oído, ¿verdad? Hemos oído de Timoteo y de Tito, hemos oído de Lucas, pero todas estas personas, estos hombres, Pablo invirtió en ellos, invirtió su vida, su conocimiento en ellos y les está diciendo lo que estoy sembrando en ustedes, hay que sembrarlo en otros. Y pensando en esta conversación que íbamos a tener, recuerdo la primera vez que alguien me permitió a mí predicar. Fue tal vez el peor sermón que han escuchado sobre la faz de la tierra. Me invitó un hombre a compartir en un grupo de jóvenes y después de 10 minutos se me acabó todo. Ya no tenía más que decir. El pobre hombre tuvo que pararse y no sé qué hizo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, alguien me dio otra oportunidad. Alguien me dio otra oportunidad, aún después de que fue un desastre esa primera predicación. Entonces, tenemos que estar dispuestos a sembrar en la siguiente generación. Se van a equivocar, van a cometer errores, son jóvenes. Recuerdo cuando el primer viaje misionero, Pablo y Silas salen, ¿verdad? Y llevan consigo a un joven llamado Juan Marcos. Juan Marcos, de lo que vemos, crece en casa de mamá. No escuchamos nada de papá. Parece que tal vez, y era una mamá que estaba acomodada, tenía dinero, entonces es hijo muy acomodado. Medio viaje, él ya no aguanta más, él se regresa a casa, llega el siguiente viaje.
Y hay esta disputa, ¿verdad? Entre Pablo y Silas, digo Bernabé. Si lo llevan, Pablo dice, no, yo ya no aguanto a ese muchachito. Y entonces Bernabé tiene que llevárselo. Pero vemos que la obra de Bernabé en este joven da resultados. Porque más adelante, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo está diciendo, hey, le está diciendo a Timoteo, le dice, tráete a Juan Marcos que me es útil. ¿Sí? Y luego tenemos, ¿verdad? En las escrituras, tenemos el Evangelio de San Marcos, que sabemos que el apóstol Pedro le dicta a Juan Marcos este Evangelio. Entonces, a pesar de que en un momento era inmaduro, no tenía resistencia, claudicó en medio de un viaje, aquellos que tuvieron la paciencia con él lograron ver el fruto en su vida. Entonces, como pastores, muchas veces es fácil frustrarnos. Queremos que todos ya estén a nuestra capacidad. Y no tenemos que reconocer, yo no soy el hombre que soy hoy, ¿verdad? Hace 20 años que apenas estábamos iniciando la iglesia, yo tenía mucho que aprender. Cometí muchos errores y entonces yo tengo que tener esa paciencia, la paciencia que otros generales y generaciones han tenido con un servidor, yo lo tengo que tener con otros. Entonces, tenemos que estar siempre buscando esa siguiente generación, ¿verdad? Siempre estar buscando en quién podemos dar oportunidades y aprender a compartir, ¿verdad? Las actividades, el ministerio, dejar a otros hacer las visitas, dejar a otros subirse a la plataforma y compartir. Cuando se equivocan, está bien, ya que se bajan de la plataforma, con amor los abrazamos y les ayudamos, ¿verdad? Y les enseñamos. Tengo un gran amigo que ya está en el cielo, ya está con el Señor, pero era un increíble maestro de la palabra de Dios. Pero en su primera predicación, recién convertido y todo, cuando Pedro camina sobre el agua, como él no se sabía la historia, ahogó a Pedro. Pero eso no terminó su ministerio, creció, maduró y llegó a ser un increíble hombre de Dios. Entonces tenemos que darles esas oportunidades, tenemos que ser generosos. Vemos a Jesús, sus 12 discípulos. Dios mío, eran cada quien, ¿verdad? Hacía sus tonteras, se peleaban entre ellos de quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Y eran jóvenes, eran muy jóvenes. Realmente, si vemos, tal vez Pedro era el único casado, todos los demás eran solteros. Y Jesús está poniendo su reino en la mano de estos chicos. Pero él caminó con ellos, vivió con ellos, permitió que ellos vieran su vida, que vieran su vida de oración, les enseña a orar, los manda, ¿verdad?, a ministrar y luego regresan y le cuentan todo lo que pasó. Llega una ocasión, ¿verdad? No pueden sacar un demonio de un muchacho y les enseña, ¿verdad?, la importancia de, hey, hay que tener una vida de ayuno, de oración. Entonces, tenemos que, como pastores, estar buscando esa siguiente generación, sembrando en ellos y dando oportunidades y aprovechar cuando estamos de viaje y llevarnos a algún joven con nosotros, que pueda viajar con nosotros y ver nuestra vida, verla de cerca, ¿sí? Y pasar tiempo con ellos y ayudarles a crecer. Vemos Moisés, tenía Josué. Tenía este joven Josué a su lado. Lo formó, creció. Y cuando Moisés tiene que partir, ¿verdad? El pueblo de Israel sigue adelante, sigue firme, porque Moisés había preparado a un Josué. Pero luego, tristemente, vemos la vida de Josué y no vemos a alguien más. Uh-huh. Una de las partes más tristes de la Biblia es que después de que Josué muere y su generación, se levanta una generación que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho.
habían sido excelentes hombres, hombres de fe, hombres de guerra, pero nunca sembraron en la siguiente generación. Nunca tomaron ese tiempo de ver, hey, la siguiente generación, el potencial que hay en ellos y el sembrar su fe en ellos y su conocimiento en ellos. Y entonces, hey, vamos a tener de todo. Va a haber aquellos que nos fallan. ¿Eh? Van a haber aquellos que toman lo que sembramos en ellos y de repente se marchan y empiezan su propia iglesia. Va a haber aquellos que de repente, ¿verdad?, se van y hacen otras cosas y otros ministerios. Y va a haber, pero aún Jesús tuvo a Judas, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener esa fe de sembrar en ellos y creer en ellos, en lo que Dios va a hacer. El reino es de Dios. ¿Sí? El reino es de Dios, no es nuestro. Y luego, en veces tenemos que ser inteligentes para reconocer sobre quién Dios ha puesto su manto. El rey Saúl, él no quería reconocer que era David sobre el cual Dios había puesto su manto. En parte lo entiendo como padre, él quería ver el manto caer sobre Jonatán, pero Dios había escogido a David. ¿Qué si hubiera él trabajado con David? ¿Qué si hubiera él reconocido, ok, hijo, tú no eres el que va a ser el siguiente rey, pero wow, juntos podemos ayudar a este joven David a crecer y ver el reino extenderse? Entonces, que tengamos ese corazón por ver no solo nuestros hijos naturales, pero no hijos espirituales, y ver la mano de Dios sobre ellos, reconocerlo y ayudarles a madurar, a crecer y lograr todo lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Wow. Gracias, Pastor Richards. Me encanta lo que comparte usted. Yo creo que podemos sacarle mucho jugo cuando habla de la relación de Pablo y Timoteo y cómo Pablo se invirtió en Timoteo. Y vemos obviamente el resultado de esa relación, de ese interés y de ese deseo que hubo en los dos, Pablo como Timoteo. Yo lo que veo en nuestra generación es que hay una orfandad espiritual donde hay padres que perdieron a hijos y hay hijos que andan buscando padres, pero también hay un nivel de temor de ser manipulado, controlado o X razón. Pero no podemos ignorar el beneficio que trae una paternidad. Yo creo que es lo que necesita nuestra generación. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, de lo que es la paternidad o lo que es la orfandad espiritual? Sí, mira, Javier, algo interesante que me haces resaltar es, ¿sabes? Absalón, a él le correspondía el reino, pero lo quiso arrebatar antes de tiempo. Y eso es algo que veo hoy en día. Hay jóvenes con mucho talento. Yo creo que el pastor René lo ha visto y otros. Tienen un increíble talento, habilidad, lo tienen, pero en veces quieren las cosas así. Vivimos en el mundo así, pero no siempre es así. Vemos en la vida de José. Fueron 13, 14 años que estuvo entre esclavo y prisionero antes de que Dios lo eleva al lado del faraón en Egipto. Entonces, yo creo que hay personas jóvenes hoy en día al lado de pastores que si solo se esperan un poquito, dejan que esa maduración tome su tiempo, Dios les va a entregar algo mucho mayor que lo que ellos quisieran arrebatar. Y que esperen ese tiempo para ser enviados por su pastor. Y yo entiendo, no soy el dueño de ningún joven, de ninguna persona en el equipo. Yo no soy el dueño y va a llegar el momento donde si Dios dice, hey, que salgan, que vayan a esta ciudad, que vayan a este lugar, que inicien este ministerio. Pero qué mayor bendición que vayan con la bendición que
tratando de tomarlo antes de tiempo. No es que Dios no se lo quiera dar, pero si lo arrebatamos antes de tiempo. Es como en una carrera de relevos. Hay una carrera de relevos. Hay un espacio en el cual te dicen, aquí se entrega la estafeta, de aquí a aquí. Y si lo entregas antes de tiempo o después de tiempo, quedas descalificado. Y entonces yo creo en veces nosotros, mi generación, nos tardamos demasiado en entregar la estafeta. Pero creo que la nueva generación está queriendo arrebatar la estafeta antes de tiempo. Y entonces yo creo que tanto mi generación como la nueva generación tenemos que aprender a esperar, ok, ¿cuál es el espacio en donde Dios dice, ahora? Y cuando hacemos eso, hay algo explosivo que sucede. Yo creo que lo que nos permite esperar o le permitirá a un líder joven esperar es la relación que tiene con su líder y la confianza. Yo siempre he dicho que tenemos que tener gente en nuestra vida que se atrevan a decirnos un no porque no tiene nada que perder. Sí. Que nuestra dirección no sea comprometida. No. Entonces, para mí eso es muy importante. Hablando de la carrera de relevo, se ha dicho que para que haga una transición, un recambio, los dos corredores tienen que estar al mismo nivel. Ya. Como el que va enfrente y como el que va a recibir, tienen que ir a la misma velocidad. Y yo creo que eso es algo muy, muy importante, que sí vemos la tensión entre el pastor que no quiere soltar y el líder joven que quiere arrebatar. Sí. Quiere apresurarse. Y un día escuché al pastor T.D. Jakes que dijo que cuando el manto de Elías cayó, Eliseo lo levantó y lo primero que hizo fue de dividir las aguas. Y decía pastor T.D. Jakes, no puedes dividir las aguas si nunca has tomado el tiempo de servir el agua. Entonces está hablando de procesos y tiempo. Incluso tenemos tiempo, pastora Molina, si gusta añadirle un poco a este pensamiento. Bueno, yo creo que lo que el pastor Richard decía es sumamente interesante. Buen tema, pastor Richard. Creo que quisiera agregar que no dejemos de creer en las personas. No importa cómo nos paguen. Yeah. Jesús invirtió en 12. Uno le pagó mal. 11, aunque eran bastante difíciles, pero salieron bien. Yo creo que a veces se nos olvida lo que la Biblia dice, que no nos cansemos de hacer el bien. Y cuando uno nos paga mal, cuando uno nos hace la mala jugada, cuando uno nos da la espalda, cuando uno nos traiciona, como que a nosotros se nos baja la pila y nos olvidamos de seguir invirtiendo en los demás. Nosotros como llamados, acordémonos que nada es nuestro, dice la Biblia. Entonces yo creo que invertir en las personas es importante porque al fin y al cabo, lo que tenemos es por gracia. Y al fin y al cabo, lo peor que podemos hacer es que un día nos entierren en una tumba y llevarnos todo el conocimiento y todas las capacidades que pudimos haber compartido con los demás. Nosotros tenemos con mi esposa ese lema. Nosotros tenemos gente que nos ha pagado mal. Que Dios los bendiga. Si necesitan mi sangre, yo se las doy. Pero el hecho de que ellos nos hayan pagado mal no significa que todos nos han pagado mal. Amén. Entonces, debemos seguir invirtiendo como Jesús invirtió. Jesús sabía que Judas era ladrón. Jesús sabía que había un revolucionario allá adentro. Jesús sabía que había tipos temperamentales, pero se dan cuenta, a ninguno corrió. Es más, a Judas hasta le dijo amigo. Entonces yo creo que ese mínimo de personas que muchas veces nos pagan mal no debe evitarnos a nosotros sembrar el bien en las personas, porque a su tiempo vamos a cosechar. Sí. Sería justo decir que para poder empoderar a la siguiente generación, nosotros los pastores en esta generación, tenemos que evitar amargarnos en el camino. Así.
Eso es sumamente importante, cuidar nuestro corazón. Mucho. Yo creo que algo que también es importante lo que dice el Pastor Richard, hay que cuidar el corazón. Pero yo creo que también es importante el que nosotros entendamos que la vida es corta, que solo tenemos una vida. Yo lo que menos quiero y le pido al Señor que me ayude es cuando llegue el último día de mi vida, estarme arrepintiendo de no haber hecho lo que pude haber hecho. Así es. Y si Dios me llama a invertir en las personas, lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ese es el legado que podemos dejar, no solamente para esta generación, sino para las generaciones venideras. Así es. Tengo una pregunta aquí de la audiencia para el pastor Chris. ¿Qué es el proceso que usa para identificar líderes y formar equipos? Es invitarlos a participar en ministerio, en salir a servir, ¿verdad? Hacemos brigadas médicas, hacemos entregas de despensas, hacemos evangelismos, y entonces los invitas, extiendes la invitación, y aquellos que responden a esa invitación, entonces ya los invitas a algo más íntimo y pasas más tiempo con ellos. Y entonces tenemos todo un sistema, lo llamamos red, donde estamos tratando de movilizar a cada persona a estar compartiendo su testimonio, orando con gente, compartiendo la palabra de Dios. Y cada persona tiene la oportunidad de crecer y extender el reino de Dios lo más posible. Yo no le pongo los límites. Cada persona se limita en lo que quiere hacer o no quiere hacer. Sí, yo quiero agregar algo allí con eso de la pregunta. Yo creo que el líder inseguro o el ministro inseguro acapara. Todo lo quiere hacer él. Yo creo que tenemos que aprender a confiar en la gente. Alguien un día confió en nosotros. Yeah. Y dice mi esposa un dicho que dice, papi, déjalos que se equivoquen. Yeah. ¿Que acaso no nos equivocamos nosotros? Entonces, el líder inseguro quiere controlar. El líder seguro empodera a los demás. ¿Cuál es la mejor manera de conocer el corazón de una persona? Dale poder. Y el poder va a revelar su carácter. Amén. Aquí tengo otra pregunta de la audiencia para los dos. ¿Cómo manejan la confianza en sus líderes? ¿Qué es lo que buscan en sus líderes para confiar en ellos y delegar tareas a ellos? Por ejemplo, para liderar grupos, equipos, ministerios, etcétera. En la Escritura encontramos que siempre nos dice que busquemos hombres o mujeres fieles, más que talentosos. Tristemente muchas veces buscamos gente con talento y tienen mucho talento, pero no hay fidelidad. Entonces hay que buscar gente que es fiel a la visión, fiel al llamado y a lo que tú lo pones a hacer. Y el talento se puede ir desarrollando, pero fidelidad no se puede desarrollar. Entonces, yo creo que lo más importante buscar en alguien que queremos poner en liderazgo es ver su fidelidad. Y fidelidad para empezar desde abajo, ¿sí? Porque muchos quieren plataforma. Pero yo empecé en el ministerio cargando sillas. Yo empecé donde nos reuníamos, mi padre era el pastor, no había sillas, no había nada, y cada semana era poner sillas, quitar sillas, hacer cosas que nadie veía, nadie aplaudía, pero fui fiel en eso, y Dios ve esa fidelidad. Entonces esas personas que están dispuestas a ser fieles en lo que nadie ve, eso es lo que Dios sí ve. Sí. Yo digo lo mismo que dijo el pastor Richard. Para no quitarle el sazón, ¿verdad? No, era exactamente lo que yo iba a decir. No, gracias. Yo lo único que tengo contra el pastor Richard es que tiene una gorra de los Astros allá atrás de... Sí, claro, somos de Texas. Aquí aunque ahorita son la vergüenza por cómo ganaron, pero bueno.
De veras, de veras. Otra pregunta de la audiencia para los dos pastores. ¿Cómo entrenan líderes emergentes orgánicamente? Bueno, yo creo que algo importante es ser intencional. Yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros pulamos lo que ya conocemos y conozcamos lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que vamos a enseñarle a las otras generaciones o a los nuevos líderes. El problema es que nosotros nos olvidamos de desarrollarnos orgánicamente nosotros. Y entonces lo que ocurre es de que los que vienen atrás vienen, como decimos, encendidos, dispuestos, y cuando venimos a sentir nuestra indolencia, hace que estas personas muchas veces superen la capacidad que nosotros tenemos, voy a decir, en cuanto a conocimiento, y es donde comienza el conflicto. Yo creo que como pastores nunca debemos dejar de aprender, nosotros como encargados de iglesias o de ministerios. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones y otra cosa importante, y los que estamos también ministrando en Estados Unidos, es de que, bueno, y en todos los países, ahora las nuevas generaciones tienen tanto acceso al Internet, tanto acceso a Wikipedia, tanto acceso a conocimiento, que ya no se conforman con la historia de la cigüeña. Entonces necesitamos ser intencionales en pulir lo que ya sabemos, aprender lo que no sabemos, para poder enseñar de la mejor manera a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Wow. Gracias, gracias. Desafortunadamente el tiempo corre como el agua, pero gracias a Pastor Molina, Pastor Richards, por el tiempo que han invertido en nosotros y en todos los líderes y pastores que serán y son parte de Exponential en español. Y yo sé que seguirán siendo de mucha bendición en el playback de este webinar. Pero gracias por su tiempo y quiero recordarle a toda la audiencia que este viernes iniciamos Exponential Español a la 1 de la tarde, tiempo pacífico. Así que todos los participantes que se registran, que se han registrado o quieren registrarse, vayan al sitio de website multiplicación.org, multiplicación.org, que se llevará a cabo este viernes a la 1 de la tarde y el sábado por la mañana a las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero gracias, pastores, y Pastor Richard, lo perdonamos por ser un Astro fan, por ser un colega y un... Altuve, ¡ey! Es Altuve, es mi héroe. Y thank you, Pastor Molina. No lo vemos en el golf course next week. Okay. Todos. Saludos a todos. Saludos.